Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Vamos a empezar el estudio, hermano. Abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel. Capítulo 13, versos 6 al 14. Adelante. Seis al 14. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, a cual Jehová ha designado para que sea el príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantando. Tema se llama la locura. La locura. La locura, ¿sí que la locura? No, la locura. La locura. Aleluya. Había guerra contra los filisteos, ¿verdad? Y cuando se pusieron para guerrear, vieron que era muy numeroso los hombres que venían a atacar a Israel, ¿sí? Decía que estaban en el monte 1000 con Jonatán en Gabá, que decían, se juntaron a pelear contra Israel. Fíjate, contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, es una multitud. Y pueblo numeroso como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migma, estoy viendo el 5, al oriente de Bet-Aven. Cuando vieron ellos, es que estaban temblando de miedo. Pues sí, es que está terrible, hermano. Nomás imagínate, 6,000 hombres, 30,000 carros. Era algo tremendo, algo inusitado ahí, ¿verdad? Y vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba pues, angustiado, ¿verdad? ¿En dónde se escondieron? En las cuevas, en los pozos, en las cavernas, en las cisternas, pues, en rocas. Y unos se pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando. Vemos
el tema, hermano. Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días y él iba a ofrecer holocausto. Él se entretuvo adrede Sí. para probar la fidelidad Saúl. de Saúl. Así es. Muchas veces, hermano, tú pides algo en un plazo, en un término, un tiempo que tú estipulas preciso o adecuado o ya, y cuando no lo recibes, tu fe puede fallar. Te puedes desalentar, te puedes frustrar, te puedes decepcionar de que quizás Dios no te escuchó. Hay un tiempo que es el de Dios, Amén. ¿sí? Es el perfecto. Ese es el Cronos. El Cronos de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces el tiempo de Dios no es igual. El del hombre, ¿cuál es el tiempo del hombre? Kairos. Ándale. Algo así. El Kairos es el de Dios, el Cronos es el del hombre. Kairos es el tiempo de Dios. Entonces, todo tiene un tiempo en esta vida. Para todo hay un tiempo en esta vida. Dios va a estar, o siempre ha estado probando a sus hijos de diferentes maneras. Así es. Diferentes circunstancias suceden al hombre por causa del trato de Dios que tiene con su pueblo, con sus hijos, ¿sí? Entonces, cuando vio Saúl que Samuel no venía en el tiempo que él le había dicho, dijo: tráiganme holocaustos y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto, algo que no le correspondía No debía hacer. hacerse. No debía de hacer eso. Eso se le correspondía nomás al sacerdote. Al sacerdote, Ok. no al rey, ¿sí? Y la diferencia entre rey y sacerdote. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, se aparece ahí Samuel, ¿verdad? Sí. Y dijo, y aquel salió a recibirle para saludarlo. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, o sea, para atacar, ¿no? Y me dije, van a descender los filisteos contra mí, y yo no imploré el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Se esforzó en hacer algo incorrecto. En hacer algo que no tenía que hacer. Sí, aunque se haya esforzado, ese esfuerzo fue para mal, ¿sí? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Samuel califica esa acción que hizo Saúl con la locura. Locamente has hecho. Es una locura no obedecer el mandamiento de Dios, hermano. Amén. Era algo crucial, porque ahí estaba el poder de Dios para defenderlo no de 6,000 hombres, sino de 50,000 hombres. ¿Sí? Es suficiente para acabar con un ejército enemigo, Sí. pero Él quiere obediencia de cada una de las Amén, personas. Una aleluya. A noche ver antes si de está. Jehová mató 100,000. Sí, entonces, hermano, puede ser, pues, Señor, Eso pero sí, necesita el probar a sus siervos. ¿Sí? Aleluya. Dice, y dice, con ese mandamiento, él perdió hasta la salvación. Esa falta de hacer ese mandamiento, aunado a la consulta, ¿verdad? A la consulta de una bruja. Sí. Qué terrible es eso, ¿no? Sí. Mas ahora tu reino no será duradero. Ya Dios se había buscado otro varón, que sí, era conforme a su corazón. Amén. Dice, solamente temed a Jehová y servid, le dice el verso 24, pero vamos a ver es el 12, pero dice, el Señor le había ordenado específicamente a Saúl que esperara en Gilgal la llegada de Samuel, quien nos ofrecería sacrificios y daría instrucciones. ¿Sí? Dios probó la obediencia de Saúl mediante la demora providencial de Samuel, más allá de lo acordados, 7 días, más allá de los acordados 7 días. Desesperado y actuando de una manera presuntuosa, Saúl mismo procedió a ofrecer un sacrificio contrario a la palabra de Dios. Por cuanto Saúl dejó de guardar el mandamiento del Señor, Samuel le dijo que Dios le quitaría el reino. Aunque Saúl retuvo el reino por el resto de su vida, su hijo Jonatán no lo sucedería a él en el trono, porque era costumbre de que se sucedería el hijo al rey, sí, cuando muriera. Pero ahí paró todo. Sí. Se aferró al reino, se aferró al reinado, pero ya Dios lo había desechado. Y podemos ver, hermano, en la actualidad,
cómo hay gentes que están en el ministerio, pero el Señor ya les quitó su investidura. Sí, es como está, observan eso. Ya les quitó su investidura, ya no está Dios ahí con ellos. Y están haciendo cosas carnales, cosas mundanas. Sí, en hoy día eso es lo que está viendo, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Por desobedientes. Así es. Aleluya. Y fue una locura. Locamente has hecho. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas. Sí, capítulo 21, verso 1 al 13. Primera 21, 1 al 13. Pero Satanás se levantó contra Israel Incitó e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Bersabá hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Jehová a Joab: anda Jehová, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos los siervos de mi Señor? Todos estos siervos de mi Señor, ¿para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dijo y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días de la espada de Jehová. La espada de Jehová. Esto es la peste en tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en la Israel. ¿Hasta el 13? Hasta el 13, sí. Sí, está bien. Pero que no caiga yo en manos de hombres, sí. ¿Cuál es la locura que vemos aquí? Que dice Saúl, le dijeron que había hecho locamente eso, le dijo Samuel, locamente eso. Y él dice, sí, pero ¿qué dice David? Porque he hecho muy locamente.
la locura fue, ¿cuál fue, hermano? La Censar locura. al pueblo. Censar al pueblo, ¿sí? Entonces, atrajo pecado a él y al pueblo. ¿Qué tenía de malo hacer el censo? Ah, bueno, ahorita te lo voy a decir por qué. Que lo hace el INEGI. Fíjate bien lo que dice aquí. Mira, Joab era un hombre espiritual. No sé, es muy espiritual Joab. Él no quiso, o sea, tuvo desacuerdo con la orden del rey. Espérame, también. Dice, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Fíjate bien, el siervo tenía más visión espiritual que el mismo rey. Órale. Sí, pero fue una prueba que se mandó ahí. Esto que será para pecado a Israel, mas la orden salió del rey. La orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es? Por el orgullo. Sí. Dios permitió que Satanás tentara a David después que David había logrado mucho y obtenido grandes victorias. Deben notarse las siguientes verdades en cuanto a la tentación de David por parte de Satanás. ¿Satanás significa qué? Adversario, acusador. Él se opone abiertamente, activamente al esfuerzo del creyente para conformarse a la voluntad de Dios y a sus justas normas. Con frecuencia Satanás orienta su actividad a la mente humana, principalmente mediante el engaño. Él engañó a David haciéndole pensar que Dios aprobaría ese censo de la nación. A Satanás le encanta hacer caer a los creyentes en los pecados del orgullo. ¿Te acuerdas con un orgulloso que lo convirtieron en animal? Bueno, lo convirtieron. Bueno, sí, Nabucodonosor, sí. ¿No es esta la gran ciudad que yo construí? Aleluya. Aleluya. Y le cayó juicio. El orgullo es algo. Antes de la caída fue la altivez de espíritu. ¿Sí? Entonces, Satanás hace caer a los creyentes en los pecados del orgullo y de la vanagloria. Observen que fue después de las grandes victorias y logros de David que Satanás pudo ganar pie en la vida del rey. Ahora afectó también a Israel. Fíjate, hermano, porque lo que hacía mal el dirigente también le afectaba al pueblo, y hoy es el mismo caso. Cuando un dirigente está torcido, anda mal, trae juicio no solamente para él, sino para toda la congregación. ¿Sí? Lo vemos ahí, hermano. Es algo palpable, podemos ver. Fíjate. ¿Por qué hirió a Israel? Es probable que el pueblo de Israel simpatizara con el deseo pecaminoso de David de contar al pueblo. Joab mismo sabía que contar al pueblo era un gran pecado que haría culpable a todo Israel. Pues yo creo más espiritual. Por lo tanto, probablemente una mayoría del pueblo eran culpables de favorecer el censo de Israel a consecuencia de su espíritu de orgullo nacional. Ellos participaron en el pecado de David y fueron sometidos a juicio. Estaban de acuerdo, hermano. ¿Cuánta gente que el dirigente está torcido y están de acuerdo en esa desviación? No se salen de ahí, sino que permanecen ahí y están siguiendo a un ciego. Y si siguen a un ciego, no, pues pronto nos van a caer a un hoyo. Un ciego guiando a otros ciegos. ¿Sí? Imagínese. Dijo David pecó, dice locamente, David pecó al enorgullecerse personalmente de que Dios lo usara para grandes propósitos en el reino de Israel. Se le sube el ego. Y no saben que Dios nada más está usando el vaso. Sí, en milagros, en prodigios, en lo que sea. Pero no se dan cuenta que es Dios el que está haciendo todo eso, usando los vasos de barro. Y el tesoro está en vasos de barro para que el poder y la excelencia sean de Dios. Amén. Aleluya. Fíjate bien. Él estaba procurando exaltarse a sí mismo y exaltar a Israel y confiar en la fortaleza nacional de ellos. Tal jactancia inevitablemente lleva un espíritu de confianza en sí mismo y superioridad, y a una manera de vivir en la que ya no predominan la fe y la humildad. David debió haber recordado que todas las victorias de Israel se habían logrado con la ayuda de Dios. De igual manera, los creyentes ahora nunca deben gloriarse en su propia grandeza en el reino de Dios, sino en su propia debilidad, para que repose sobre ellos el poder de Cristo. Dijo Pablo eso, ¿no?
Sí. ¿Sí? Aleluya. Le dio 3 opciones de castigo. Terribles. Hasta le dio a escoger. No, mira, ni una estaba suavecita. Las 3 estaban terribles, hermano. ¿Cuál fue la primera? 3 años de hambre. O 3 meses ser derrotado delante de sus enemigos con la espada de sus adversarios. O fíjate que es pura 3, ¿eh? O 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y el ángel de Jehová iba a ser el que iba a hacer todo ese efecto, ¿verdad? El castigo. ¿Y qué le dijo David dijo, estoy en grande angustia, no hay ni para dónde ir. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. En Dios hay misericordia, Sí, amén. pero en el hombre no hay misericordia, hermano. Así es. El hombre te puede acabar, te puede derribar. Sí, sí, Él te juzga. Y qué bueno que Dios no piensa como el hombre, porque ya estaríamos descalificados todos los demás. De verdad, de verdad. Dice aquí el caso, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Qué tremendo, hermano. David confesó su pecado, se arrepintió sinceramente y fue perdonado, pero Dios llevó a cabo el castigo temporal sobre él y sobre el pueblo. El hecho de que a menudo el pecado recibe castigo divino aún después de la confesión y del perdón es un reiterado principio bíblico, o sea, la consecuencia del pecado. Se perdona el pecado, pero sigue la consecuencia del pecado. Amén. Al hacer que sus hijos desobedientes sufran las consecuencias temporales del pecado. Dios respeta su propia ley, defiende su propia autoridad, purifica a su pueblo y se muestra como un gobernante justo. Amén. Al hacer eso, Dios no era injusto, sino que estaba haciendo justicia, por cuanto no estuvo haciendo lo correcto David. ¿Sí? Entonces dijo, fíjate la locura de él, la locura de la soberbia. A ver cuántos llevo yo. Aleluya. Desafortunadamente, hermano, vamos que en el evangelismo son cientos, o cientos, o miles pueden ser, de que aceptan al Señor. Pero realmente después no hay nadie. Por pura emoción. Por pura emoción nada más. Sí. Los que permanecen y están a pesar de las pruebas y las luchas son los que están escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver ahí ahí mismo, no, sí, en el mismo libro, no, en el segundo libro. 26, Segunda de Crónicas, 16, perdón. Segunda de Crónicas, 16, 16 o 26. 16, perdón, 16, capítulo 16, verso 7 al 10. Amén. Adelante. En aquel tiempo vino el vidente Ananí Ananí. a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Aleluya. A ver, una profecía que recibe una persona. ¿Cuál es el premio de esa profecía? Cumplimiento, ¿no? Están hablando de premio. Yo te doy una profecía de parte de Dios y recibo como recompensa que tú me metas a la cárcel.
Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Vidente se le decía en aquel tiempo a los profetas. Sí. Entonces, el rey de Siria se apoyó en el ejército, sí. Asa, rey de Judá, se apoyó en el rey de Siria, no se apoyó en Jehová Dios. Por eso el ejército del rey de Siria se le escapó. Y le dice ahí, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Si tú tienes confianza y te apoyas en tu Dios, en todo lo que tú emprendas, hermano, Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Aleluya. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué contempla la tierra, dice aquí? Para mostrar su poder a favor de los que tienen, ¿qué? Corazón perfecto para con Él. O sea, los que ampliamente tú confías en Dios. Locamente has hecho esto. Fue una locura de la cual él recibió esta profecía, ¿eh? Una locura haber hecho eso, pero se enojó contra el profeta y lo echó en la cárcel. ¿Por qué lo echó en la cárcel? No le gustó lo que dijo. No le gustó lo que le dijo. Se encolerizó, o sea que fue un enojo más grande muy grande pues. Grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo por causa de lo que le mandaron decir. Hay profecías que son de Dios, hay profecías que no son de Dios, y esas no tienes tú por qué obedecerlas. Pero las que sí son de Dios y las desobedeces, entonces sí te vas a meter en problemas. Aleluya. Fíjate bien. Asa dejó de perseverar en la búsqueda de Dios durante sus últimos años. Él es un ejemplo para todos los creyentes de que es en efecto posible apostatar de la fidelidad de Dios a Dios, aún después de participar en una gran reforma espiritual. Hay 3 evidencias de su decadencia espiritual. Primero, dejó de confiar en el Señor y en su lugar confió en los recursos humanos. Rechazó y persiguió al profeta de Dios. Una señal inequívoca de decadencia espiritual es el rechazar a los profetas de Dios que dan el mensaje de reprensión y corrección de Dios. Cuando se sintió físicamente afligido, antes que buscar primero a Dios para discernimiento y liberación, exclusivamente procuró la ayuda de sus médicos, quienes tal vez usaron los conjuros y remedios médicos del ocultismo. En lugar de acudir a Dios para que lo sanara, se fue con los brujos. Llevaron con cosas de los milagros. Sí, entonces por eso es terrible pues este asunto, ¿verdad, hermano? De que locamente has hecho esto, sí. Vamos a ver en Salmo capítulo 85. Verso 8. Aleluya. Amén. Adelante, hermano. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven del brazo a los hijos de los... A ver si acaba. No, es esta. 85, Ay, perdón. 85. Aleluya. 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Fíjate, hermano, qué tremendo esto. Habla primero que tú debes de escuchar lo que habla Dios. Debes de estar atento a la voz de Dios, porque Dios te va a estar hablando de una manera y de otra, Amén. por una fuente y por otra fuente. Tus oídos espirituales deben estar atentos a la voz de Dios, al rema que Dios quiere darte para tu vida, para tu crecimiento, para que tú avances, para que tú realices la voluntad de Dios a través de esa indicación. Sí, por eso dice, escucharé lo que hablará Dios. Debes estar al pendiente, atento, hermano. Quizás Dios te manda una palabra por alguien que está cerca de ti o alguien que está lejos de ti, pero tú tienes que tener discernimiento que es palabra de Dios. Amén. Y que ese te está dirigiendo provechosamente para que tu pie no resbale, no caigas jamás y no hagas cosas locas, ¿sí? Entonces tú debes de estar atento a cualquier fuente. Es más, Dios habla hasta por las piedras. Habla de gente que no ha conocido de Dios, sin embargo, Dios te puede hablar ahí. Así es. Mandate un cuervo para que te alimente con la palabra de Dios. Así es.
Sí has sabido de los cuervos, ¿verdad? Sí, eso es muy bien. Dios hablará, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, porque hablará paz a su pueblo. ¿Para qué va a hablar el Señor? ¿Para qué va a hablar paz a su pueblo? Para que no se vuelvan Para a que la no se locura. vuelvan a la locura. Calmaditos, tranquilos. Aunque los montes se traspasen, tu corazón debe estar en paz. Amén. Amén. Tranquilo. Y los hijos de Dios son como el monte de Sión, Sí, que no se mueve, sino permanece. sino que permanece para siempre. Por eso es la paz de Dios, hermano, que tenemos. Aunque la gente esté angustiada, tú, empero, sabes en quién has confiado. Amén, aleluya. En quién hay confiado. Así es. Así es. Hoy tuve una pequeña discusión con uno, como que me afrentó, me atacó, diciendo, ¿por qué no te cubres? ¿Por qué tú no te cuidas? Y había gente por ahí, ¿no? Y hacemos una pequeña discusión. Y le digo, estoy confiando en Dios. No, pero ¿qué no sabe? Que es muy sabio, pero humanamente. Y dice, es que no sabe lo que dice Dios. Le digo, tengo tiempo leyendo la palabra de Dios. Y sé lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú la has leído? Nomás una vez, pero no completa. Le dije, documéntate primero para que luego podamos hablar. Sí. Y otras cosas ahí, pero hermano, ellos están tan angustiados, terriblemente angustiados. Dios va a hablar palabras de paz a tu pueblo. Así es. Ahorita, sin temor a equivocarme, todos tienen una paz bien hermosa en sus corazones. Gloria a Dios. Amén. ¿Es así? Amén. Eso. Entonces, confía en la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él es tu paz. Amén, Gloria aleluya. a Dios. Entonces, cuando una persona no tiene paz, aquí dice, se puede volver a la locura, se puede volver loco, hermano. Y una cosa, hermano, hemos visto algunas personas que se han apartado de la comunión con Dios y se han salido del camino de Dios, se han vuelto medias locas. O locos enteros. O locos, sí, o locos enteros, como dice. Pero sí, es un desvarío. Y el Señor le dijo, pueblo loco, ignorante. Tremendo, ¿sí? Entonces, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos ahí, hermano, en Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Amén. ¿Qué dice por ahí, hermano? 2:14. 2:14. Tus profetas vieron para tu vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Aleluya. Dice qué terrible es este, hermano. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cárcel, tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Aleluya. Una característica de un falso profeta, hermano, es que sus palabras y visiones no ponen al descubierto el pecado que hay entre el pueblo. Hay ceguera. Proverbios 29 y 18 dice, el pueblo, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía. Es necesario que haya, en una iglesia, que haya profecía, hermano. Amén. Discernimiento de espíritus, dones del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Entonces, dicen, los que en la iglesia no reprenden el pecado, poniendo así en acción la obra persuasiva del Espíritu Santo, demuestran que son falsos ministros. No lo evidencian, lo dejan que siga. No importa, tú no importa cómo viva tu vida. Dios sabe cómo vives. Por el contrario, los que llevan una vida santa y con sinceridad claman contra la mundanalidad y el pecado en la congregación, tal como hizo Cristo, demuestran ser fieles ministros del Señor. Tremendo. ¿Qué vieron los profetas? Vanidad, algo falso, y locura. Fíjate bien, sí vieron vanidad y locura,
pero no descubrieron su pecado para impedir las consecuencias de esa locura, ¿sí? Y dice cautiverio, fueron encarcelados. Por eso es que, ¿cómo puedes guiar siendo tú ciego a otro ciego? O puedes tú ser guiado por un ciego. No, pues es igual. Es igual. ¿A dónde van a caer? Mismo hoyo. Tremendo, hermano. Nos van a atropellar o lo que sea. Y, en lugar de predicar que era una locura y desvarió, le predicaron cosas vanas, profecías y extravíos. Vanas profecías, pues, y extravíos. Ven, lo importante es de tener los sentidos espirituales en alerta, hermano. Mucha maldad se ha regado en el mundo, mucha falsa enseñanzas, doctrinas erróneas, falsas, que destruyen. Fíjense bien, hermano. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 1 al 12. Está la Rita ahí. Adelante, hermano. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y de algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviéndose del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. ¿Qué miraron estos? ¿Qué visión tuvieron las muchachas? Visión de ángeles. Sí, Visión de ángeles, ¿verdad? Sí, hablaron con ella. Hablaron los ángeles con ellas. Sí, y después, fíjate qué gozo tremendo es mantener esa visión. Ahora, ellos dieron esas nuevas a todas y todas esas cosas a los 11. Sí. A los 11, porque ya falta uno, ¿verdad? Sí. Y a todos los demás. O sea que eran los 11 y todos los demás discípulos, pero les creyeron. No, hombre, les parecía que hablaban locuras. ¿Qué decían? Estas están locas. Porque dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. ¿Cuántas veces te dicen una verdad y no las crees? Y te cierras a la bendición, hermano. Pero me asombra más, me gusta cuando una persona se interesa en la verdad de lo que tú dices o lo que me dicen o lo que te digan a ti, para ir a investigar a ver si es cierto. Yo le dije a este hombre: primero documéntate y después vamos a platicar. Y siguió gritando y hablando, y pues las mujeres estaban ahí, pues mucha gente, varias gente, unos 15 por ahí, me imagino. Le dije: documéntate primero, no podemos tener una plática así bien. Por favor, dijo no podemos. Es que tú no sabes lo que ¿qué dice la Biblia sobre tu conducta? Le dije: no le podemos enseñar a Clemente hasta que haga hacer chiles serranos. No. Digo, primero lee y después sí podemos platicar. Fíjate bien. Lo que me gusta de esto es, hermano, que Pedro fue a hacerse orarse de lo que había dicho. Cuando Pablo le habló a los bereanos, ellos fueron a investigar a ver si lo que Pablo decía era cierto. Investigar, hermano, a ver si es cierto. ¿Sí? Hay gente que lo cree a pie, a puntillas, lo que dicen porque es palabra de Dios. Pero si es válido
comprobar si es cierto o no es cierto, porque estamos hablando de que hay profecías falsas, de que hay gentes falsas que están usurpando un lugar que no les corresponde, y tenemos que saber discernir por lo que dicen y lo que hacen. Amén. Fíjate, entonces Pedro fue corriendo, y cuando vio adentro los lienzos solos, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, no te maravillas. Amén. Aleluya. Y si lo hace en ti, qué bueno. Y si lo hace en otra persona que es tu hermano, que es tu hermana, también nos gozamos. Aleluya. Porque el Dios que tenemos es un Dios de milagros. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 25. Amén. Adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está? ¿Hasta qué? Hasta el 25. Okay. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Este es otro tipo de locura, pero una locura diferente, pues una locura que es buena. ¿Sí? ¿Te han dicho alguna vez que estás loco? Sí. Sí, estás loco porque estás hablando cosas que no lo creen. ¿Por qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Háblales de Dios y tú estás loco. Eso no es cierto. Eres un mentiroso. ¿Sí? Para ellos es una locura. Sí. Pero solamente porque se van a perder ellos. Aquí sí es para los que se pierden. No, porque se van a perder los que se pierden. Ya enfatizando de una vez. Se pierden por no creer en la predicación del Evangelio. Amén. Pero a los que se salvan, esto es a ti y a mí, es poder de Dios. Amén. Fíjate bien lo que dice aquí. Aleluya. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Con toda su sabiduría terrenal, no tienen un ápice de entendimiento que los lleve a la salvación. Dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque así te agradó, Padre, le dijo Jesús a Dios. Y esto se lo has dado a los pequeñitos, a los pobres en espíritu. ¿Dónde está el sabio? Una pregunta. Otra, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aleluya. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Porque los judíos piden señales. Señor, pedimos señal de ti. ¿Qué haces? ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Ellos quieren ver señales. Pero estoy seguro, hermano, que el Señor dijo, si hiciera señales, ni aún así creerías. Aleluya. Porque no estaban para creer. ¿Sí? Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros... Di conmigo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aleluya. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, si pudiera haber insensatez en Dios, que no lo hay, Pablo lo estipula así, pero es para que se entienda la gente, ¿verdad? En su idioma. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si es que hubiera debilidad, tampoco es Dios débil, ¿no? Es más fuerte que los hombres.
es más fuerte que los hombres. Qué tremendo, es una locura, hermano. Así es. Te llaman loco. Pero tú sabes en quién has creído. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder. Porque es poder de Dios. Y el que se avergüenza es una locura que se avergüence de él. ¿Sí? También se va a avergonzar. Sí, cuando... Tremendo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Sí, la segunda, última cita. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 al 4. Adelante, hermana. Ojalá me toleraseis un poco de locura y toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 4. Hasta el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí sí, hermano. Dice que si ojalá me toleráis un poco de locura, tolérenme, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo celaba al pueblo de Dios, pero era con un celo de Dios, hermano. Un celo santo. Sí, un celo santo. Él no quería pues porque había muchos tergiversadores del evangelio como los hay ahora, y él decía, tolérenme pues, porque soy celoso de ustedes, Los escuchan otros todavía. porque yo los he desposado con un solo esposo. O sea, nomás predicaba a Cristo, no predicaba más cosas, ni a más gente, sino a Cristo, para presentarles a ustedes como una virgen pura a Cristo. O sea, preparando Pablo a la novia para Cristo. Amén. Y ahora es el trabajo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Está preparando a la iglesia como novia para las bodas del Cordero. ¿Sí? Está el Espíritu Santo santificando a las personas, que es el pueblo de Dios, para llevarnos Amén. con el amado. Gloria a Aleluya. Dios. Sí. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso, hermano, así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de mucha gente se han extraviado. Se han extraviado, y aquellos que eran fieles ahora ya no son fieles. Ahora ya son infieles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le han venido con otro Jesús. Han predicado otro Jesús. Han predicado Jesús dice aquí. y han recibido a otro espíritu. A otro espíritu que el que habéis recibido. Y también otro evangelio. Eso está bien, señora. Otro evangelio que el que aceptamos. Pero dice, pero bien lo toleran. Lo reciben. Y lo reciben bien. Claro. Y están de acuerdo, hermano. Lo vemos. Sí. Pero son miles, masas de gente que están en lo incorrecto. Los falsos, dice, algunos estaban en Corintio en grave peligro de ser engañados por falsos predicadores y aceptar un evangelio tergiversado al aceptar las enseñanzas de esos obreros fraudulentos. Se estaban dejando desviar de la devoción sincera a Cristo. En las iglesias de hoy hay los que aparentan ser ministradores de justicia, a pesar de que sus enseñanzas contradicen la palabra de Dios y llevan a sus seguidores al desastre espiritual. Hay que cuidarse de ellos. Los falsos maestros pueden declarar que la revelación bíblica es verdadera, los falsos, y al mismo tiempo afirmar que poseen revelaciones que no respaldan la Biblia o conocimiento, que tienen la misma autoridad de las Escrituras y que tienen validez para toda la iglesia. Tales enseñanzas falsas hacen que se confunda la fe cristiana con otras religiones y filosofías. Eso da por resultado los errores siguientes. Primero, se pone la supuesta nueva revelación al mismo nivel de autoridad que la revelación apostólica bíblica original en Cristo. Segundo, a las Escrituras se les resta importancia y a Cristo se le pone en un lugar secundario al que ocupan los santos o los fundadores de determinada organización o iglesia. Los falsos maestros afirman que tienen un entendimiento más profundo o exclusivo de las llamadas revelaciones ocultas en las Escrituras. ¿Qué, hermano? Eso es lo que hay ahorita, ¿sí? Hacen que la gente se confunda y mucha gente está confusa, está confundida.
¿sí? Y agarran como verdad aquellas falsas declaraciones que hacen arruinar su vida espiritual. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando una persona deja o se desconecta de la comunión con Dios, probablemente se ha engañado. Y ese engaño lo lleva a otro engaño, hasta que se confunde y se vuelve loco y deja las cosas de Dios. Es bien importante, hermano, mantener sana nuestra relación con Dios y sana nuestra relación con los demás. Sí, y que no te dejes engañar por la gente que está hablando cosas infladas, superfluas, falsas, porque eso te va en detrimento espiritual. Sigamos la verdad en amor, para que sigamos creciendo en amor. Amén, aleluya. Dios les bendiga, Gloria a hermano. Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria al Señor.